buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Les doy la bienvenida en este primer día de la semana, día de adoración. Y yo quisiera que para esta parte de nuestro servicio del día de hoy, de la escuela dominical, ustedes abran conmigo la escritura en el Evangelio según San Lucas. Esta mañana vamos a continuar nosotros con nuestro estudio expositivo del Evangelio según San Lucas, con la ayuda del Señor. Y vamos a leer en el capítulo 9, donde estamos, capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Lucas capítulo 9, desde el versículo 18 hasta el versículo 22. Y la escritura dice, y voy a leer de la Biblia de las Américas: mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muy bien, hermanos. Esta mañana nosotros vamos a titular a nuestro estudio de la escuela dominical: ¿quién es el Señor Jesús? ¿Quién es el Señor Jesús? Y esta es la pregunta central de nuestro pasaje, hermanos, en esta mañana. Y sobre esta pregunta vamos a meditar en los próximos minutos. Y uno de los detalles que yo quisiera que nosotros observemos en el pasaje que hemos leído es que el Señor Jesús se encontraba orando. Así nos dice el versículo 18. Y la Escritura además nos enseña que Él había estado orando a solas, pero cerca de los discípulos. En Lucas 9, 18, como ya les mencioné, dice la Escritura: y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Y para que nosotros comencemos, debemos empezar por el principio. Y para ellos debemos preguntarnos nosotros mismos: ¿cuál sería la razón para que el Señor Jesús haga esta pregunta a sus apóstoles? ¿Por qué el Señor le hace esta pregunta a ellos? Y es importante que nosotros mantengamos esto en nuestro pensamiento para que podamos llegar a la profundidad de la enseñanza que el Señor Jesús trae para sus discípulos y que también trae para nosotros en el día de hoy. Nosotros podemos decir que ya sabemos que Él conoce todo, aún lo más profundo del ser humano. Sin embargo, el Señor pregunta esto a sus discípulos: ¿quiénes dicen las multitudes que soy yo? El Señor sabía lo que las multitudes decían de Él. Él es omnisciente, Él conoce los pensamientos de todos. Él conoce aún lo más profundo de nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Él sabe todo acerca de nosotros, pero sin embargo le pregunta esto a sus apóstoles: ¿y por qué les hizo a ellos en especial esta pregunta tan directa? Bueno, nosotros tenemos también que poner en nuestras mentes ciertos acontecimientos que rodeaban a esta pregunta. Había una multitud siguiendo al Señor. Eso lo vemos nosotros porque en los versículos anteriores nosotros podemos notar que cuando el Señor pasa de un lado del lago a otro lago, al otro lado del lago, había unas multitudes siguiéndole a pie. Y todos ellos iban a escuchar la enseñanza del Señor, y también iban para ser sanados de sus dolencias, iban también para que el Señor los libertara de los espíritus inmundos. Y esto nos enseña que Cristo era muy popular
muy popular mientras él todavía estaba ministrando aquí en sus días en la tierra. Y evidentemente que el Señor no tuvo una disposición pecaminosa cuando hace esta pregunta. Y vamos a ver por qué es que estoy diciendo esto, que el Señor Jesús no tuvo una disposición pecaminosa. La gente, y ahora vamos al contexto inmediato, la gente después de haber sido satisfecha, porque tenemos que recordar que estamos en el contexto en que el Señor alimenta a una multitud de 10,000 personas con 5 panes y 2 peces. Después de que esa multitud ha sido satisfecha por los milagros del Señor, porque el Señor también sanaba a ellos, la multitud podía decir cosas muy buenas acerca de su persona, ¿verdad? Es decir, que hablen bien de Él. O sea, ¿qué es lo que una persona puede pensar después que ha recibido el favor de Dios? Después que ha recibido una sanidad, después de que Él ha recibido todo. ¿Qué es lo que puede pensar una persona de alguien que le hace un favor? Pues el pensamiento tiene que ser muy bueno. Después de que alguien satisface su hambre, el pensamiento tiene que ser bueno. Después de que es satisfecha las necesidades de sanidad del cuerpo, el pensamiento tiene que ser muy bueno. Pero el Señor hace la pregunta, no buscando esto como nosotros vamos a ver. El Señor no es como nosotros, que podemos preguntar algo con el objetivo de que la respuesta llene más nuestro orgullo. Es posible que nosotros también preguntemos eso. Nosotros podemos preguntar a los hermanos, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mi persona? ¿Qué dice la gente de Guillermo de Lama? ¿Qué dice la gente de cada uno de ustedes? Cada uno de nosotros puede preguntar. Pero ¿y por qué preguntaríamos nosotros algo así? En verdad a nosotros nos debe importar qué es lo que la gente diga de nosotros o qué es lo que el Señor dice de nosotros. Pero quizás nosotros preguntamos de esta manera porque esperamos las siguientes respuestas. La gente dice que eres un buen predicador. La gente dice que eres un buen evangelista. La gente dice que eres un buen hermano en la fe. La gente dice que eres una persona piadosa. Hermanos, podemos decir que con cada una de estas respuestas nuestro orgullo y nuestro ego crecería un poco más. Y quizás esa es la intención muchas veces guardada ahí en nuestros corazones cuando hacemos esa pregunta nosotros. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo para la gente? Y hay personas que tienen mucha sed, mucha hambre de ser reconocidos por las cosas que ellos hacen. Los tales buscan ser considerados como los grandes hombres del Evangelio, pero una actitud como esta, hermanos, es pecado delante de Dios. Si nosotros buscamos preguntar a las personas quiénes somos con el ánimo de satisfacer nuestro ego, estamos pecando. Estamos pecando, y las obras que nosotros hacemos también serían pecaminosas, ya sea que prediquemos, que evangelicemos, ya sea que hagamos una obra de amor, de caridad dentro de la iglesia, sería una obra pecaminosa porque lo estaríamos haciendo para que las personas nos vean. No lo hacemos para la gloria de Dios, lo hacemos para la gloria de nosotros. Entonces esa pregunta no debe de existir delante de nosotros. ¿Quiénes dicen la gente que soy yo? Sino más bien nosotros deberíamos preguntarnos, ¿qué dice Dios de nosotros? ¿Cómo es que Dios nos ve? ¿Cuál es la apreciación que tiene Cristo de mi persona? Esa es la pregunta. Como el Señor dijo, hablando de los fariseos que hacían quizás las preguntas o sus acciones para satisfacer su ego, en Mateo capítulo 23, versículos del 5 al 7, nosotros encontramos que la Escritura nos enseña de esta manera y es algo en lo que nosotros deberíamos también de meditar. Mateo capítulo 23, versículos del 5 al 7, dice la palabra del Señor: sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres.
pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí o maestros. Es interesante cómo es que la actitud de estos hombres, la actitud de sus corazones guardaba. Es interesante porque ellos, dice la Escritura, que hacían todas sus obras para que la gente los vea, para que la gente los aprecie. Buscaban la fama, la popularidad. ¿Por qué lo hacían? Acá lo dice la Escritura. Porque ellos amaban un lugar de honor, porque ellos alargaban los flecos de sus mantos. ¿Y para qué? Para desear los primeros lugares, los lugares de honor en los banquetes, y también, como dice la Escritura, los primeros asientos en las sinagogas. Y también ellos amaban los saludos respetuosos en las plazas. Y ellos amaban ser llamados por los hombres rabí. Esa era la intención por la cual ellos hacían sus obras. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que pensar de que un verdadero creyente tiene todo eso por basura. Como lo dijo bien el apóstol Pablo. Pablo decía eso, de que él tenía todo aquello que lo acreditaba como un gran apóstol. Él decía, todo eso yo lo tengo por basura. Pero para un profesante falso de la fe, el reconocimiento es un asunto vital. Por eso es que un profesante de la fe siempre está atento o preocupado, pensando en qué dice la gente acerca de mí, cómo la gente me ve. Y se preocupa más por la opinión de las personas que por la opinión de Dios, por la opinión de Cristo. El Señor, en esta pregunta que le hace a sus discípulos, cuando Él les dice, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? El Señor no guardaba esa actitud pecaminosa en su corazón, porque el Señor era limpio, el Señor era puro, el Señor es santo. El Señor no guardaba. Entonces, ¿qué fue lo que movió al Señor para hacer tal pregunta a sus discípulos? ¿Cuál era el motivo por el cual Cristo le hacía esta pregunta a sus apóstoles? Y precisamente después de que el Señor había obrado con milagros prodigiosos a esas personas que habían ido hambrientas a escucharle. Precisamente en el momento en que esas personas habían recibido sanidad en su cuerpo. Bien, hermano, el contexto, como ya les dije, nos enseñan que el Señor había realizado un milagro increíble. Él había creado comida de la nada. ¿Y qué había hecho? Había alimentado a 10,000 personas. Y nosotros, como ya les decía, debemos suponer que tanto la multitud como ellos estaban asombrados de haber sido testigos de tal milagro que nunca antes había sido visto en la historia de Israel. Jamás se había visto un milagro de tremendo tamaño. Por ello, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, o la primera pregunta que el Señor hizo fue, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Mientras que la segunda pregunta dice, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? El Señor hace una pregunta para las multitudes, pero también esa pregunta se la hace a sus cercanos, a sus discípulos. Son dos personas a quienes el Señor le pregunta, o dos grupos de personas. Hermanos, el objetivo que el Señor tenía en mente, podemos decir, era separar el pensamiento de las multitudes del pensamiento que sus discípulos debían tener. ¿Lo ve usted? Tenían que separar estos dos pensamientos. Ese es el objetivo del Señor. Separar a sus discípulos el pensamiento de sus discípulos del pensamiento de las multitudes. Las multitudes sabían que el Señor era rechazado por la clase religiosa de aquel entonces. Las multitudes
quisieron hacerlo rey después de que se había realizado este milagro de alimentar 10,000 personas. Querían hacerlo rey, hermanos, y eso lo vemos nosotros. Abra conmigo la escritura en Juan 6, versículos 14 y 15. Juan 6, 14 y 15. Nosotros leemos la palabra del Señor que dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevarlo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Hermanos, al Señor no le quitaba el sueño este asunto de ser famoso y ser recibido por todos. ¿Y a nosotros? ¿Realmente a nosotros nos importa ser famosos? ¿Realmente a nosotros nos interesa ser reconocidos? ¿Realmente eso es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón cuando nosotros venimos a adorar a Dios? ¿Lo hacemos para que las personas vean que somos hombres, somos mujeres que venimos a adorar al Cristo vivo? Cuando nos acercamos a predicar aquí a un púlpito, ¿lo hacemos para que las personas nos observen? ¿O cuál es la razón para la cual nosotros estamos sirviendo al Señor? ¿Nos importa la fama? ¿Nos importa el prestigio? No, hermanos. Ya hemos dicho de que esa no es la actitud en el corazón de una persona que es creyente. Para las multitudes el Cristo era una persona rechazada, pero a la vez también era una persona muy popular. Sin embargo, el Señor no acepta recibir ninguna corona, pues su reino no es de este mundo, como se lo dijo a Pilato. Las multitudes tenían su propio concepto del Cristo. Ese es el punto, hermanos, en que nosotros estamos viendo ahora. Las multitudes tenían su propio concepto de Cristo, solamente le conocían de lejos, le buscaban por sus milagros, le buscaban por sus enseñanzas, pero no le buscaban para que Él sea el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Se da cuenta ahora cómo es que hay dos puntos de vista diferentes acerca del Señor, del Cristo, de la gloria? Hay personas que solamente cuando piensan en Cristo piensan en recibir beneficios materiales. ¿Por qué es que las personas muchas veces siguen al Cristo? Pues porque les ofrecen a un Cristo que no es de la Biblia. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo. Entonces el concepto que las personas tienen de Cristo: oh, Cristo es un consejero matrimonial. ¿Tienes problemas financieros? Ven a Cristo. Entonces las multitudes comienzan a pensar: Cristo debe ser un economista con mucho conocimiento en finanzas que va a arreglar mi situación económica. Hermanos, ese pensamiento no ha cambiado el día de hoy. Las multitudes tienen su propio concepto de Cristo, mientras que sus discípulos, los más cercanos a Él, tienen un concepto, un pensamiento diferente de quién es el Señor. ¿Quién dicen las multitudes de hoy que es el Señor Jesús? Ya lo dijimos. Es un consejero matrimonial, es un médico extraordinario y milagroso. Es muchas cosas para las personas. ¿Qué dicen las multitudes acerca del Evangelio del Señor? Las personas también tienen diferentes conceptos acerca de lo que es el Evangelio. Cuando le preguntamos aún a la iglesia, nosotros le decimos: ¿qué es el Evangelio? Oh, el Evangelio es orar una oración. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es aceptar a Cristo en tu corazón. Pero cuando le preguntamos a una persona que ha nacido de nuevo, ¿qué es el Evangelio?, va a responder: el Evangelio es poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. El concepto de las multitudes acerca de Cristo y su Evangelio es diferente al concepto que la iglesia debe de tener de Cristo y de su Evangelio. Aún en nuestros días sabemos que las respuestas son muy equivocadas, inclusive dentro de la llamada iglesia evangélica. Hasta, hermanos, y con mucha vergüenza yo tengo que decir, se ha llegado a creer que el Señor Jesús es un hombre bonachón que va a perdonar los pecados de los hombres sin que ellos se hayan arrepentido de sus pecados aquí en la tierra.
Se cree que el Señor Jesús es una especie de hippie que viste blue jeans agujerados y que se agrada en una adoración mundana. Se cree que el Señor Jesús ha venido al mundo para sacar a las personas de sus problemas personales. Se cree que el Señor Jesús es una especie de Dios regalón que está obligado a brindar beneficios a todos los habitantes de la tierra. Lamentablemente, hermanos, esa es la percepción de las multitudes. Lamentablemente, esa es la percepción aún dentro de la iglesia evangélica, aún dentro de los que nos llamamos cristianos. La percepción del Cristo está totalmente equivocada. Por eso es que nosotros apreciamos de que en nuestros días aparecen sectas, hermanos, sectas como el falso evangelio de la prosperidad. Un evangelio falso que ni siquiera un ángel del cielo se atrevería a proclamar, pero un hombre mortal con un corazón corrupto sí lo hace. Un hombre que está buscando enriquecerse a costa de la avaricia de los demás. Pero nosotros, hermanos, en nuestro pasaje vemos que el Señor separa a sus discípulos para que ellos se separen del pensamiento de las multitudes. El Señor los tiene aparte. Usted puede imaginarse, hacerse esa pintura de lo que estaba sucediendo y cómo es que el Señor estaba en un lugar apartado de las multitudes. ¿Con quién? Con sus discípulos, con los 12. Sus discípulos estaban apartados de la multitud. Sus discípulos estaban recibiendo la sana doctrina del Maestro. Solamente aquellos quienes tienen una comunión íntima con el Salvador pueden responder de manera correcta a la pregunta que el Señor hace en este pasaje. Solamente aquellos que tienen una comunión íntima. Y hablando de la comunión íntima, yo quisiera decir también como un paréntesis de que lo que esa comunión íntima hace es traer temor y reverencia al corazón de los hombres. Temor y reverencia a la persona de Dios, temor y reverencia a la persona de Cristo. Aún en nuestros días es difícil encontrar eso. Personas que dicen que tienen comunión cercana con Dios, sin embargo, viven afrentando a Cristo, su nombre y su palabra. Pero la Escritura nos enseña que eso no es así. Miren, vamos a abrir en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y luego vamos a abrir Apocalipsis. Pero primero vamos a ver en Juan 13:23 qué cosa es lo que el apóstol Juan nos habla acerca de alguien que tuvo una comunión muy cercana con el Cristo de la gloria. En Juan 13:23 dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Hermanos, qué tremenda comunión. Aquí está hablando la Escritura del apóstol Juan. ¿Quién es la única persona en el mundo, de acuerdo a las Escrituras, que escuchó los latidos del corazón del Señor? ¿Quién es esa única persona que tuvo esta comunión tan cercana que pudo escuchar ese bum bum, bum bum, bum bum del corazón del Señor? Era Juan. Ninguno de los otros 12 escuchó el corazón del Señor latir en ese pecho. Era Juan, hermanos. Y este mismo apóstol que tuvo esa comunión cercana con su Señor, este mismo hombre en su visión del Cristo, en la revelación del Apocalipsis, tiene la siguiente actitud. Y si abrimos Apocalipsis ahora, capítulo 1, versículo 17, dice la Escritura, ahora lo vemos también al apóstol Juan delante del Cristo, de quien él se había recostado en su pecho. Apocalipsis 1:17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Había temor en Juan.
Juan no se acercó al Señor a abrazarlo, a decirle cómo estás. No. Él tuvo una comunión cercana con Cristo. Y cuando lo ve glorificado, siente temor, cae como muerto a sus pies. Y esa es la actitud, hermanos, que nosotros debemos de tener. Los que tenemos una comunión cercana al Cristo son reconocidos porque siempre tienen un temor reverente hacia el Señor. Hasta aquellos que lo tratan, como hemos venido diciendo, como un hippie, como uno de estos modernistas que vemos caminando por ahí, como un urbano, porque ahora se usa mucho esa palabra, urbano, urbana, ¿no? Para describir la moda de nuestros días. Cuando hay personas que están así, podemos decir bajo la autoridad de las Escrituras que ellos nunca han tenido una comunión cercana con el Cristo. No le conocen porque no le temen, no le reverencian. Y aquí vemos nosotros, hermanos, en nuestro pasaje de Lucas, que el Cristo pone aparte a sus discípulos para que el pensamiento de las multitudes no contagie el pensamiento de sus discípulos. Si regresamos a Lucas otra vez al capítulo 9, versículo 20, notamos que la palabra del Señor nos enseña lo siguiente. Y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pues bien, el Señor ya comenzó a ver la opinión que tenían las multitudes. Y Él ahora le pregunta a sus apóstoles: ¿y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Hermanos, esta es una pregunta que iba a desafiar la fe de los discípulos, pero que a la vez los iba a poner en la vereda correcta en cuanto a la persona de Cristo. Esta es una pregunta que desafía la fe. Y es una pregunta que nos pone a nosotros en el lugar donde debemos de estar. Recordemos que los apóstoles, recordemos esto, hermanos, que los apóstoles estaban cerca, en ese contexto que hemos leído, estaban cerca cuando el Señor alimentó a una multitud, a 10,000 personas, ¿con qué? Con 5 panes y 2 peces. Y eso es algo que solamente Dios mismo podía hacer. Ellos lo habían visto hacer eso. Ellos habían visto lo que habían en esas canastas. Y vieron de que Cristo había creado comida de la nada. Y todavía sobraron 12 cestas. Esto debió haberlos llevado a pensar en la divinidad. ¿Vosotros quién decís que soy yo?, les dijo Jesús a sus apóstoles. Y ellos deben haber estado pensando: Dios, porque solamente Dios puede crear comida de la nada. Tú eres Dios. Pero también, hermanos, tenemos que recordar que ellos estaban cerca del Señor cuando Él se encontraba orando al Dios de los cielos, orando como cualquier otro ser humano. Y esto también debe haber traído a su pensamiento: hombre, Él debe ser un hombre. Dios, porque multiplica los panes milagrosamente, pero hombre, un profeta quizás, porque Él ora como cualquiera de ellos. Hermanos, posiblemente ante la pregunta que se les hizo, ellos deben haber estado dudando entre estas dos respuestas. ¿Es un hombre? ¿Es un Dios? ¿Quién es Él? Pero vemos la respuesta que Pedro hace por todos ellos. Y en Lucas 9:20, dice Lucas 9:20, en la segunda parte dice la Escritura: y Pedro respondiendo dijo: el Cristo del Dios vivo. Perdón, el Cristo de Dios, dice la versión de Lucas. Y hermanos, esta es una respuesta de fe hecha por el apóstol Pedro. Esta es una respuesta de fe. Esta es una respuesta que sale en medio de esos pensamientos que ellos tenían acerca de quién es el Cristo. ¿Es Dios? ¿Es
hombre. Y Pedro lo dice: tú eres el Cristo de Dios. ¿Y de dónde salió esa respuesta? Yo creo que hasta Pedro mismo debe haberse asombrado de lo que respondió. Pues ¿yo por qué contesté eso? ¿De dónde vino a mi mente? ¿Cómo es que abrí mi boca y dije: tú eres el Cristo de Dios? ¿Me habré equivocado? ¿Se habrá tapado la boca después? ¿Habrá dicho me equivoqué? ¿Qué es lo que dije? Y hermanos, como les digo, esta es una respuesta de fe. De fe. El relato de Mateo provee más detalles de esta declaración en Mateo 16:16. Ahí dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta es una respuesta que se oponía al pensamiento, a las afirmaciones que tenían las multitudes. En Mateo 16:16 está. En Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién había pensado así? ¿Quién había afirmado así? Las multitudes decían otra cosa. Y con esto el Señor nos enseña que la opinión de las muchedumbres no debe ser necesariamente nuestra propia opinión. Las muchedumbres no tienen que moldear nuestros pensamientos. Es la Escritura y la guianza del Espíritu Santo en encontrar la verdad en ellas la que tiene que moldear nuestro pensamiento. El cristianismo, hermanos, no es la religión de las multitudes. A veces nosotros creemos eso. No, hermanos, hasta el Señor mismo le dijo a sus discípulos: ¿cómo? Manada pequeña, rebaño pequeño. El cristianismo a veces creemos es algo que debe de crecer así como las multitudes. No, hermanos, el cristianismo, en primer lugar, aquí el Señor nos enseña que no piensa como las multitudes piensan. Hermanos, en esta respuesta de fe que encontramos aquí, que hace el apóstol Pedro, vemos que también fue una respuesta consentida por los demás discípulos, porque todos ellos guardaron silencio y ellos consintieron en la afirmación que Pedro estaba haciendo del Señor, del Cristo, y encierra, hermanos, un profundo significado en el contexto histórico en el cual Pedro lo dice. A veces nosotros necesitamos recurrir a hacer lo que se conoce como exégesis y hermenéutica, ¿no? Porque cuando leemos la Escritura para este siglo XXI, decir que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Cristo de Dios, pues no tiene mucho significado. Pero ¿qué cosa era lo que significaba para esos hombres de aquel entonces, de hace 2000 años? ¿Qué significaba en la cultura de ellos? ¿Cómo es que ellos recibían estas palabras? Hermanos, cuando Pedro le dice el Hijo de Dios, cuando Pedro le dice sí, el Hijo de Dios, él estaba declarando que el Señor era de la misma esencia del Padre. La misma esencia del Padre. Es decir, que Jesucristo era el Dios encarnado. Diferente a como nosotros lo vemos. Y por estas declaraciones muchas veces los fariseos quisieron apedrear al Señor. Entonces leemos la Escritura, pero ¿por qué lo van a apedrear por una afirmación tan inocente que el Señor Jesucristo le haya dicho, por ejemplo, a los fariseos: yo soy el Hijo de Dios, o mi Padre trabaja y yo también trabajo hasta ahora? ¿Por qué lo querían apedrear por eso? ¿Qué es inocente esa afirmación? No, hermanos, no era inocente. El Señor Jesucristo estaba diciendo que Él era Dios, estaba diciendo que Él era de la misma esencia del Padre, así como Pedro lo dice ahora. Y cuando Pedro le añade la palabra viviente, quiere significar que el Señor Jesús poseía vida en sí mismo. Era Dios. Poseía vida en sí mismo, y no solamente poseía vida en sí mismo, sino que Él era la fuente de la vida para todos. Son interesantes estas palabras. Por eso es que nosotros vemos, decimos y afirmamos que esto es una declaración de fe del apóstol Pedro. Pedro declaraba que el Señor Jesús era perfectamente Dios y era perfectamente hombre.
Eso es. Y eso es lo que nos distingue a nosotros de algunas sectas que niegan la deidad de Cristo, cuando nosotros encontramos que en muchas páginas de la Escritura la Biblia misma reconoce al Señor Jesús como el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Otro aspecto importante omitido por Lucas en su Evangelio es la declaración que el Señor le hace a Pedro. En Lucas nosotros vemos que el versículo 20 dice, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndole severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Pero nosotros sabemos de que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, muchas veces ven un mismo evento desde tres perspectivas diferentes. Y se complementan unos con otros, no se contradicen, no es una versión diferente, sino que nosotros tenemos que verlo y complementar. Y así nosotros tenemos que hacer en esta mañana. Vemos que Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, ahora vamos a recurrir a Mateo para ver qué cosa es lo que sucede después de esa declaración. En Mateo capítulo 16, ahora versículo 17. Después de esta declaración que encontramos nosotros en Lucas 9:20, Mateo 16:17 nos dice: y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y aquí encontramos cómo es la reacción del Señor Jesús ante la declaración de Pedro. Habíamos dicho que los discípulos estarían pensando: Él es Dios. Estarían pensando: Él es hombre. Pero Pedro responde que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y suponemos que Pedro debe haberse asombrado. Y ahora el Señor le trae claridad a lo que Pedro estaba diciendo. Y le dice: bienaventurado eres Simón. No le dice Pedro, le dice Simón. Bienaventurado eres Simón. Dichoso eres Simón. Feliz, más feliz que todos los hombres eres Simón. ¿Y por qué? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tenía que ser así, hermanos. Tenía que ser una revelación sobrenatural, ya que los ojos carnales de Pedro deben haber visto en el Señor ¿a quién? Deben haber visto a una persona que era absolutamente pobre. Los ojos de Pedro deben haber visto en Cristo a una persona que no tenía dignidad terrenal. Los ojos de Pedro deben haber visto a una persona que no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Entonces, ¿cómo es que Pedro dice que Él es Dios? Cuando los ojos carnales ven algo, los ojos carnales no son suficientes. El intelecto carnal, nuestro cerebro, no es suficiente, hermanos. Nosotros, para conocer a Dios, necesitamos una revelación sobrenatural del Padre. Esta confesión hecha por Pedro demuestra que las señales son inútiles cuando se trata acerca de la fe. Son inútiles. Mírenme, el Señor ahí nomás había alimentado 10,000 personas. ¿Por qué ninguno de los 10,000 que fueron alimentados por medio del milagro de crear comida de la nada dijo al ver estas señales: tú eres el Hijo del Dios viviente? Porque ninguno de ellos pensó como Pedro. Ninguno de esos testigos que había visto ese milagro sobrenatural nunca antes visto. ¿Por qué ninguno de ellos dijo: tú eres Dios? Póngase a pensar por qué. ¿Por qué ninguno de ellos pudieron hacer esta declaración de fe? Porque ellos pensaban de Jesús como Juan el Bautista, uno de los profetas, Elías. Después de haber visto eso, yo imagino, pues nos hubiésemos quedado boca abierta, todos nosotros. La respuesta es una sola. Es una sola.
El Padre de los cielos no se lo reveló a esa multitud. El Padre de los cielos no se lo reveló a 11, sino entre esos 10,000 más 11, se lo reveló a una sola persona. ¿A quién? A Pedro. A Pedro. A Pedro, y por medio de Pedro también a los otros discípulos del Señor. Y esto, hermanos, nos indica que una respuesta en fe, es la respuesta a un acto divino que proviene del Padre, quien revela a su Hijo amado según el puro afecto de su voluntad. No vamos a entrar ahora a preguntarnos nosotros, pero ¿por qué Dios el Padre no se lo quiso revelar a esa multitud? ¿No sería bueno? ¿No hubiera sido bueno, no hubiera sido fantástico que el Señor también se lo revele no solamente a un hombre, sino a todos esos 10,000? Pues no debe haber sido bueno. La mente de nosotros puede decir, sí, hubiera sido bueno, pero hermanos, no era bueno que el Señor se revele de esa manera a esos 10,000. ¿Y saben por qué no era bueno? Porque Él no lo hizo. No era sabio tampoco. ¿Saben por qué no era sabio? Porque el Señor no lo hizo. Y a veces a nosotros nos cuesta creer eso. Queremos que Dios piense de la misma manera como es que nosotros pensamos. Uno de los atributos de Dios es la sabiduría. Él es sabio, perfectamente, infinitamente, totalmente, completamente sabio. Y si el Señor no se quiso revelar hacia esa multitud, es porque en su sabiduría Él conoce cosas que nosotros no conocemos. Cristo y su Evangelio son las verdades profundas de salvación que el Padre revela de una manera misteriosa, pero también de una manera poderosa a los hombres. Y estas verdades son reveladas y recibidas no por argumentos, no por debates, no por esfuerzos carnales, sino por la poderosa obra divina que entra en nuestros corazones sin pedirnos permiso y nos atrae a Dios. No nos pide permiso. ¿Usted se da cuenta? El Padre no le pidió permiso. Pedro, quiero revelarte algo, ¿me das permiso? No, el Señor le puso simplemente la fe a Pedro sin pedirle permiso. Lo atrajo sin pedirle permiso. Él es soberano, Él hizo conforme su voluntad. Y así lo dice el Salmo 65. Mire cómo dice. Salmo 65:4 dice la palabra: cuán bienaventurado es el que tú escoges y atraes a ti, dice la Reina Valera 60, me dice. Y acá dice: y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Pero mire cómo dice: bienaventurado es el que tú escoges. Bienaventurado, así como el Señor le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y acá dice: bienaventurado el que es escogido por Dios y el que es atraído por Dios a sus atrios. Hermanos, nosotros vemos en la Escritura que esa revelación que hizo Pedro es un acto de la soberanía que tiene Dios. El Padre revela al Hijo. Así vimos que ocurrió con Simón Pedro. El Padre le había revelado a este apóstol quién era el Hijo. Pero también la Escritura nos dice que el Hijo revela al Padre. Miren Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A quien el Hijo se lo quiera revelar, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, a pesar de haber hecho esta confesión, Pedro, los apóstoles no sabían cuál era la misión del Cristo de Dios.
No lo sabían. Y esto lo vemos nosotros en el contexto de Lucas 9. Ahí dice la palabra en el versículo 21 y 22. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Se da cuenta que viene un acto de fe, pero ese acto de fe no envuelve todo el conocimiento del Señor. No envuelve todo el conocimiento de la obra de Cristo. Se revela a Cristo como el Señor, como el Dios Salvador. Pero la persona no necesariamente conoce todos los detalles de la obra del Salvador. Cristo tuvo que revelarles la obra para la cual Él se había ofrecido de una manera voluntaria. Es decir, los discípulos sabían que el Señor debía padecer hasta la muerte por voluntad propia. El Señor se lo tenía que revelar a ellos. Hermanos, pero si nosotros notamos, a pesar de esa revelación que el Señor le había hecho a estos hombres de fe, sin contar a Judas el traidor, ellos no entendieron estas palabras que el Señor les dijo. Hay un acto de fe donde se reconoce a Dios como Señor, a Cristo, como Dios, como Señor, como Salvador. Pero estos no entendían todo. El Señor luego les dice: mira, tengo que ir, padecer, voy a ser muerto, voy a ser torturado. Pero ellos no lo entendieron. Lo oyeron, lo conocieron, pero no lo comprendieron bien. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando Cristo fue entregado para muerte, ellos todavía estaban muy confundidos. Ellos estaban asombrados. Ellos estaban estupefactos de lo que estaba sucediendo. Ellos todavía pensaron en algún momento que el reino de Cristo iba a ser un reino terrenal. Y este pasaje nos demuestra que primeramente debe haber fe en una persona para poder tener la vida eterna. Significa además que esa fe no viene con una comprensión doctrinal de toda la enseñanza de la palabra de Dios. Esa fe viene así, solita. A veces no entendemos nada, ¿no? Y somos muy exigentes nosotros. Tú eres cristiano, entonces tú debes de saber esta doctrina, tú debes saber esto de acá, tú debes... No, hermanos. Ni los apóstoles mismos lo pudieron comprender. Esto nos enseña que hay personas que han sido justificadas por la fe, pero que no demuestran mucho conocimiento doctrinal. Así como también hay personas que conocen doctrinas de las Sagradas Escrituras, pero que no han recibido la revelación del Cristo de una manera salvífica. Conocimiento, hermanos, no es fruto del Espíritu Santo. No es fruto, léalo en Gálatas. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahí no aparece conocimiento. Pero es algo que el creyente debe procurarlo. Eso sí creemos nosotros. Como dijimos, hermanos, los discípulos no comprendieron todo lo que debían saber y conocer, y eso les iba a ser revelado por el Espíritu más adelante todavía. Una revelación progresiva estaba haciendo el Señor. Por eso en Juan 14:26 el Señor le dice a ellos: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero ellos lo que sí recibieron de lo alto, hermano, fue la revelación salvífica que trae salvación y sanidad al alma. Y eso es importante en la vida de todos. Yo quisiera preguntar ahora esta mañana: ¿usted quién dice que es el Señor Jesús? ¿Quién dice usted que es el Señor Jesús? ¿Tiene usted esa revelación salvífica del Cristo en su alma, en su corazón? Yo no le pregunto a usted si sabe de la Biblia o si ha oído del Señor Jesús. Yo lo que le pregunto a usted es: ¿salvo? ¿Ha sido salvado por el Señor? El apóstol lo presentó inspirado por Dios de la siguiente manera, hablando del Evangelio en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos,
si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Cristo, ese es el Evangelio de Cristo, esa es la proclamación que la iglesia tiene que hacer. Pero yo le vuelvo a preguntar, para usted, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Hermanos, de acuerdo a este estudio, Cristo es el Dios vivo. Cristo es el Dios viviente, Cristo tiene vida en sí mismo y Cristo es la fuente de la vida eterna. Y una pregunta final, ¿tiene usted esa vida? ¿Tiene usted esa vida que está en el Señor? ¿Le ha sido revelada esa vida a su alma, a su corazón? Vamos a orar, hermanos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este estudio de escuela dominical que hemos hecho, Señor, acerca de esta pregunta tan importante para la humanidad. ¿Quién eres tú, Jesús? ¿Quién eres tú? Señor, gracias porque por medio de tu palabra nosotros podemos, Señor, profundizar más acerca de esta declaración. Gracias porque tú quieres que tus discípulos tengan una percepción distinta al que las multitudes tienen. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayuda a quienes todavía no han recibido esa revelación de ti, Señor, esa revelación salvífica. Oh Padre Santo, ten misericordia. Así como tú revelaste, Señor, a tu Hijo en el corazón y en la mente de Pedro, así también, Señor, a aquellos que están sin ti, que no te conocen, Señor, tu gracia les alcance y esa revelación también llegue a sus vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es bendita por siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.